Por último, el autor realiza variadas acotaciones basadas en la observación de los hombres americanos. Refiriéndose a los indios, señala que hay muchos que comen carne humana e idólatras o sacrifican hombres y son muy viciosos. El valor de la obra escrita por Fernández de Oviedo está en que da cuenta con documentación y observación personal de una entidad cultural, humana y geográfica distinta a todo lo conocido hasta entonces. Bartolomé de las Casas, 1474-1566, un sevillano que, tras estudiar latín y humanidades, pasó como doctrinero a la española, recibió en esta isla un repartimiento de indios, pero conmovido por las prédicas de los dominicos renunció a él e ingresó a la orden dominicana en 1523. Posteriormente volvió a España y se enfrentó con Ginés de Sepúlveda por el problema indígena. De las Casas, defensor ardiente de los aborígenes americanos, señalaba que todo procedimiento bélico para pacificar a los indios era inicuo y contrario a la religión. En cambio, Sepúlveda establecía que la guerra era lícita porque los indígenas eran idólatras y tenían un carácter netamente servil. Para reafirmar su posición, de las Casas escribió la brevísima relación de la destrucción de las Indias, impresa en Sevilla en 1552 sin licencia real. Esta obra, escrita para persuadir a Carlos V de que decretase la abolición del sistema de encomiendas, denuncia el trato que los españoles daban a los indios. De las Casas escribió posteriormente otras obras. La primera, en 1537, fue De unico vacationis modo, del único modo de atraer a todos los pueblos a la religión. Ensayo de carácter teórico que expone el sistema según el cual había de llevarse a cabo la conquista. Fray Bartolomé afirmaba que los indios debían ser convertidos al cristianismo por medios pacíficos solamente. Otra de sus obras, sumaria Historia apologética de las Indias, sobre las costumbres y la vida de los indios, contiene informes destinados a defenderlos en su calidad de hombres. Esta obra se publicó a principios del siglo XX. Por último, otra historia escrita por de las Casas fue Historia de las Indias, publicada en el pasado siglo. Esta obra contiene una detallada narración del descubrimiento, exploración y colonización del Nuevo Mundo por España hasta 1520. Desde mediados del siglo XVI empezaron a aparecer los primeros escritos de autores nacidos en América, ora mestizos, ora descendientes de europeos. De los mestizos es digno de destacar el Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616, quien en sus Comentarios Reales relata un admirable cuadro de la civilización de los incas y de la conquista española. También merece ser mencionado Felipe Guamán Poma de Ayala, siglos XV-XVI, autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Entre los autores mexicanos resaltan los historiadores Hernando Alvarado Texcomoc, 1520-1600, autor de Crónica Mexicana y Crónica Mexicayotl, esta última escrita en náhuatl, y Fernando Alba Iolicochil, 1568-1648, que escribió 5 relaciones toltecas, ordenanzas del Nahualcoyotl e Historia Chichimeca. Entre los descendientes de europeos se encuentran el obispo ecuatoriano Gaspar de Villarroel, 1587-1665, autor de Gobierno Eclesiástico y Pacífico y de Historias Eclesiásticas y Morales; Pedro de Oña, 1570-1643, que escribió Arauco Domado, primera producción poética impresa de autor nacido en América; y Francisco Núñez Pineda y Bascuñán, 1607-1682, que relató El cautiverio feliz, los 7 meses que vivió entre las tribus araucanas. El sistema militar en Indias. La dominación española en América se sostuvo principalmente sobre la base de la administración burocrática, pues en general lo castrense desempeñó un papel secundario. Las huestes indianas no se transformaron durante el período colonial en ejércitos permanentes, ya que en principio la corona española trató de evitar que se alistaran y apostaran tropas profesionales en América. Sin embargo, la defensa del continente, con instalación de fortalezas y fuertes construidos para proteger las costas de los ataques e incursiones de piratas ingleses, franceses y holandeses, debieron ser reforzadas constantemente y obligaron a las autoridades imperiales a reclutar guarniciones en la península y en América. La situación defensiva necesitó financiamiento extraordinario, pero este fue suministrado por las excelentes expectativas de una economía americana centrada en la explotación de oro y plata. Por otra parte, la protección de algunas regiones del continente necesitó de la dictación de medidas especiales. Los devastadores ataques lanzados por los araucanos en Chile obligaron a la corona
formar un ejército estatal permanente que se integró por contingente americano y de la metrópoli. El ejército se formó a principios del siglo XVII, después del desastre de Curalaba, 1598, en el que murió el gobernador Martín García Óñez de Loyola. Los araucanos destruyeron entonces la mayor parte de las ciudades del sur de Chile. El financiamiento provino del real situado, suplemento extraordinario del presupuesto chileno que se enviaba desde las reales cajas del virreinato peruano. Por célula del 21 de marzo de 1600, el monarca disponía que se auxiliara a Chile con los dineros del Perú por 3 años, con la suma de 60.000 ducados anuales, que a 11 reales cada uno montaban 82.500 pesos corrientes. Esto era ya un presupuesto de guerra temporal, pero concreto, y además indispensable para el mantenimiento de los refuerzos que se enviaban desde España. Que la decadente monarquía española se decidiese a gastar en la pacificación de Chile esta suma revela el interés en retener una posición de gran valor estratégico. El tesoro hispánico, pese a las fuertes remesas de metales preciosos que cada año navegaban hacia la península, estaba cada vez más mermado. En 1579 las deudas del Estado español ascendían a 37 millones de ducados. En 1596 Felipe II debió soportar la negativa de los banqueros a prestarle dinero, y cuando murió las deudas sobrepasaban los 100 millones de ducados. La guerra de Flandes costaba 110 millones de ducados a los Habsburgo, al pueblo español y a los tesoros americanos extraídos con sangre, cobriza y negra. La América Lusitana. En el año 1500, Pedro Álvares Cabral recorrió la costa de Brasil, tomando posesión de esas tierras en nombre del rey de Portugal, que hizo valer sus derechos acordados en el Tratado de Tordesillas. En un principio, la colonización de los portugueses solo se limitó a la ocupación de los territorios de las zonas de la costa y mantuvieron una relativa convivencia de paz con los aborígenes de la región. Posteriormente, los principales núcleos de colonización se establecieron hacia el noroeste de Brasil, en las cercanías de Bahía y Pernambuco. En 1532, un grupo de emigrantes llegados con Martín de Sousa inició el cultivo extensivo de la caña de azúcar y fundaron la colonia de São Vicente. Luego, de Sousa escogió un lugar adecuado para establecer la capital de la nueva colonia y lo hizo con acierto en la bahía de Todos los Santos, donde fundó San Salvador, actual Bahía. Considerando aquel inmenso país como posesión segura, lo subdividió en capitanías: Pernambuco, Porto Seguro, São Vicente, Itamaracá y Leus, ciudades que debieron su pronta prosperidad a su excelente situación. La incorporación de algunas zonas del interior de la meseta brasileña se debió a los bandeirantes. Estos formaban bandas de aventureros que, por traficar con esclavos, hacían batidas contra los indígenas, razón por la cual los jesuitas debieron armar a los guaraníes en las misiones que ellos dirigían en el actual territorio argentino de Misiones. Los bandeirantes también comerciaban con oro y metales preciosos, provenientes de los yacimientos que descubrieron y explotaron. Si bien las acciones de los bandeirantes no fueron apegadas a la legalidad, al menos fomentaron el interés de la expansión colonial hacia otras zonas del Brasil. Con todo, y pese a las potencialidades ciertas de la región brasileña, los portugueses consideraron al Brasil una posición secundaria, ignorando de hecho sus riquezas y sus posibilidades. Con la incorporación de Portugal en la corona de Felipe II en 1580, situación que se prolongó hasta 1640, Brasil quedó sujeto a la misma soberanía que el Imperio español, aplicándosele cánones administrativos semejantes. Tal fue el caso del Conselho da Índias, creado en 1604 al estilo del Consejo de Indias castellano. Por eso mismo es que fue objeto de frecuentes ataques por parte de naciones enemigas de España, como Francia, Inglaterra y especialmente Holanda, país que recién nacía. Los holandeses acudían a Lisboa a recoger los productos de la India que distribuían por Europa, y este comercio les había enriquecido, pero con la incorporación de Portugal a España, Lisboa dejó de ser el centro comercial intermedio entre Holanda, Inglaterra y los países de las especias. Felipe II, en represalia por las luchas que se desarrollaban en los Países Bajos, prohibió a los holandeses que sus barcos tocasen en la península ibérica, y entonces los traficantes holandeses se dirigieron a los países productores en busca de los artículos que ellos embarcaban en Lisboa, y se establecieron en ellos. La derrota de la Armada Invencible, poniendo fin a la supremacía naval española, permitió a holandeses e ingleses lanzarse a la lucha colonial contra portugueses y españoles, cuyos medios de defensa en el mar habían quedado notablemente debilitados. Ingleses en América. Los ingleses y el mar. Las primeras expediciones marítimas realizadas por los ingleses con cierto relieve universal fueron llevadas a cabo en tiempos de la reina Isabel,
1558-1603, y trazan una pincelada pintoresca y romántica en el cuadro general de su reinado. La vida de aquellos hombres, como la de los descubridores y conquistadores españoles y portugueses a los que querían emular, constituía una apasionante aventura, no solo para cuantos participaban en las expediciones, sino también para los mercaderes de Londres, Bristol y Plymouth, que arriesgaban sus capitales en aquellas empresas. A remolque de la conquista y colonización de gran parte de América por los españoles, numerosos aventureros ingleses se lanzaron a la mar, apoyados por mercaderes que aspiraban a multiplicar pronto sus capitales como fuese. Perderían su dinero porque los barcos podían ser hundidos con su carga y tripulaciones o sucumbir a los ataques de los marinos españoles, o disfrutarían en cambio de beneficios que multiplicarían varias veces el capital arriesgado. En todos los puertos de Inglaterra en aquella época se debatían estas cuestiones, circulando los más fantásticos rumores sobre las fabulosas fortunas que esperaban aquellos audaces navegantes que zarpaban rumbo a tierras lejanas. Los ingleses adquirieron una inmensa sensación de seguridad y de que todo era posible para ellos. Las narraciones de los marinos que regresaban al país se escuchaban con emoción o se leían con angustia, y las descripciones de viajes, luchas, abordajes de barcos españoles y aventuras por países exóticos entusiasmaban a la gente. La Tempestad, de Shakespeare, es quizás la más importante de las obras poéticas que se inspiraron en aquel romanticismo del mar, basado en empresas nada románticas. La genial imaginación del dramaturgo halló un asunto grandioso en las narraciones de los navegantes que cruzaron a lo largo del archipiélago de las Bermudas, porque aún en aquella visión novelesca de las cosas, el pueblo inglés tenía un motivo que era mucho menos heroico o sentimental. En un principio no fue en modo alguno el deseo de gloria o de aventuras lo que impulsó a los ingleses hacia el océano, sino la dura y prosaica necesidad de abrir nuevos mercados a su producción de lana y a sus manufacturas textiles, y para ello se aprovechaban de los piratas que merodeaban por su cuenta en los mares, al acecho de las habituales rutas de los galeones españoles. La depresión económica sumía a gran parte de la población inglesa poco menos que en la miseria, y les era absolutamente necesario hacer algo para salir de aquel marasmo. En 1553 se fundó una compañía comercial cuyos miembros se atribuían el novelesco nombre de Merchants Adventurers, los mercaderes aventureros, traficantes que para distinguirse de los simples piratas se proponían como meta descubrir países e islas aún desconocidos. En primer lugar, trataban de hallar una ruta marítima hacia el extremo oriente por el norte de Europa que permitiera importar las especies de China, del Japón y de las Molucas sin depender de intermediarios. Al propio tiempo también necesitaban ponerse en contacto con países que pudieran comprar paños ingleses. El desconocimiento de la verdadera geografía de América, de la cual se sabía ya que era una isla enorme, un continente incluso con mares y archipiélagos, pero más bien orientado hacia el hemisferio sur, permitía deducir lógicamente que, yendo aún más al norte, o bien se encontraba otro camino a las Indias o zonas continentales aún no exploradas. La deducción no podía ser más lógica, sin embargo, más seguro era costear Europa como los portugueses costeaban el África. La nueva compañía comercial envió pues sus expediciones hacia el norte de Europa y consiguió algunos resultados impresionantes. Cierto es que el paso del nordeste hasta China no pudo descubrirse, pero lograron establecer contacto con el zar de Rusia, Iván IV, el Terrible, que ofreció a los ingleses el monopolio del comercio con Arcángel en el océano Ártico. A través de Rusia, los ingleses intentaron penetrar en Asia por vía terrestre y entablaron relaciones comerciales con Turquía y Persia, pero no era precisamente a lo largo de aquellas rutas por donde el pueblo inglés conseguiría un porvenir glorioso. Mucho más importantes fueron los viajes realizados hacia el sur, siguiendo la ruta de los portugueses a Guinea y la Costa de Oro, en África. En estos territorios podían conseguir más fácilmente oro, marfil y esclavos, y las posibilidades de lucro eran inmensas. Por supuesto que en aquellos lugares los ingleses entraban en conflicto con los portugueses, que pretendían tener en exclusiva el derecho de negociar en las costas africanas. La fricción mercantil degeneró al fin en verdadera guerra entre los ingleses y Portugal, y de este modo surgió un género de operaciones militares típico de la Inglaterra isabelina: la guerra en corso, la piratería y el robo de los despojos de naufragios, provocados o no, o el simple abordaje ante barcos menos defendidos.